Hola, soy Gustavo de Código Facilito y vamos a ver cómo es el funcionamiento de los filtros de permisos en los controladores en G. Aunque todavía no hemos visto cómo es el funcionamiento de los filtros, pues ya vamos a empezar a ver un poco en este video en qué consisten y para qué pueden ser útiles. Aquí tenemos en el controlador user, que fue el controlador que generamos con nuestro generador de código G. Tenemos un método llamado filters. Este filters devuelve un array de los filtros que vamos a hacer a ese controlador. ¿Y qué son los filtros? Los filtros son funcionalidades que se van a invocar cada vez que se ejecuta una acción específica. Nosotros podríamos aplicar un filtro para todo el controlador, un filtro para cada acción y así. En este caso el access control va a aplicar para todo este controlador que tenemos acá, que es user. Ese access control está basado en una clase que es una clase que trae el core, pero nosotros aquí podemos crear nuestros filtros personalizados. Sería bueno que pudiéramos ver cómo crear uno de esos filtros. El hecho es que este filtro access control lo que va a hacer es a preguntar si el usuario que está logueado o el que no esté logueado, o cualquiera puede ser invitado o logueado, tiene permisos para acceder a las acciones, a cada una de las acciones. Entonces esta es una parte del control de acceso, aunque si quisiéramos también permitir o denegar funciones específicas como por ejemplo dar clic a un botón o dar clic a una acción, eso lo podríamos hacer también, pero es algo un poquito más avanzado y lo veremos también en posteriores videos. Pero inicialmente G nos ofrece un control de acceso por acciones. Entonces, como vemos aquí en el ejemplo, este filtro va a buscar un método en el controlador llamado access rules, que es este que tenemos acá, y este va a contener una serie de arrays que entre ellos van que en la mezcla de ellos van a dar con todos los permisos que necesitemos nosotros. Aquí tenemos por ejemplo que el array, esos arrays van a tener la clave, van a ser la orden. Entonces el primer valor de ese array va a ser la orden que tú vas a dar, la primera posición del array. Entonces aquí estarías denegando o permitiendo. Puedes hacer dos cosas, o denegar o permitir. Entonces siempre el primer valor de estos arrays va a ser una de las dos palabras que tenemos acá claves, que son denegar o permitir. Aquí estamos denegando y luego siguen parámetros clave valor, que son los que van a decir que estás denegando. Entonces aquí dice denegar, y que va a denegar todos los usuarios. Y el asterisco quiere decir todos los usuarios, no importa si sean logueados. Es que por lo general se acostumbra en las reglas de control de acceso, que es lo que estamos manejando acá, que primero se deniega el acceso a todos los usuarios y luego se empiezan a otorgar permisos, que es el caso que tenemos acá. Esto lo que significa es que aquí le estoy permitiendo a a las acciones admin y delete, ¿a quién le estoy permitiendo? A los usuarios que tengan por username admin. Pero como ya nosotros implementamos nuestro login que se conecta a la base de datos, ya no vamos a tener los dos username que traen por defecto allí, que son admin y demo, sino que aquí vamos a tener, podríamos comparar con otros valores. Y es que no solamente no solamente podemos otorgar o denegar cosas a users, y no solamente podemos otorgar o denegar acciones. Entonces vamos a ver qué más opciones tenemos en estos arrays, que tenemos de permisos. Aquí por ejemplo también podríamos acceder, otorgar permisos. Aquí en este caso sería otorgar o denegar a controladores. Entonces sería controllers, y aquí un array del listado de controladores que queremos denegar el acceso. Pero ustedes dirán, bueno, controladores, si estamos en el controlador user, ok, entonces
aquí podríamos denegar el acceso a todo el controlador user. Y aquí podríamos, bueno, en este caso ya no valdría para más porque solamente estamos dentro de user. Pero imagínense ustedes que este método esté definido en la clase papá de los controladores, que es la clase controller. Entonces ahí sí podrías tener un array de controladores en donde tú, donde tú le das o deniegas permisos a toda una serie de controladores. Y también podrías, pues como estamos manejando clases y objetos, y podríamos usar la herencia, en donde aquí haríamos un merge de las reglas de mi controlador, en este caso sería user, y traer de la clase papá también otro array igual a este y hacer un merge acá abajo. Entonces podrías hacer un return de un merge de tus reglas y de las reglas del controlador papá, en donde puedes definir reglas de acceso a múltiples controladores. Entonces eso normalmente yo lo he utilizado así en aplicaciones, por ejemplo, de administración, en aplicaciones que son cerradas. Por lo general necesito denegar accesos de forma global y luego en cada controlador empezar a otorgar permisos. Listo, entonces tenemos controllers. Aquí le dejamos en el caso. Tenemos también aquí el listado de acciones, pues ya sabemos que son las acciones index. Aquí no se van a poner empezando en mayúsculas, sino todas en minúscula. En la posición users de este array de permisos podemos utilizar el asterisco para todos los usuarios, como ya les dije. Podríamos usar el arroba para los usuarios autenticados. Y podríamos usar el interrogación para los usuarios anónimos, o sea, los que todavía no han ingresado al sistema. Dejémosla aquí, estaba para todos los usuarios. Adicional, también user. En user podemos poner el nombre de un usuario en específico. Por ejemplo, esto es el usuario. El usuario que tenemos nosotros actualmente se llama así, se llama código facilito, que es con el que estamos logueados, que entra a nuestra base de datos. Pero entonces este user lo que va a hacer es comparar, y para esto vamos a probar, vamos a countries index, que es donde estamos haciendo nuestras pruebas, y lo que va a hacer esa posición del array es preguntar por este parámetro que se llama así, name. Entonces vamos a imprimir qué tenemos por name. Pues si no tenemos nada, entonces quiere decir que no lo estamos seteando. Pero nos tocaría ir a countries, que es donde tenemos la prueba que hemos hecho y listo. Entonces aquí está bien. Username es el usuario que está logueado. Entonces esto es, pues aquí ya podríamos preguntar y otorgarle permisos o denegarle permisos según lo que esté acá arriba a el username código facilito, que es el username de nuestra tabla users. Esto es camel case, entonces tener en cuenta eso, que es camel case. Y que además de que es camel case, es el valor que nos devuelva, que lo va a comparar con el valor que nos devuelva username. ¿Listo? Entonces recuerden que username obviamente va a estar seteado solo si estamos logueados. Pues si damos si utilizamos user y código facilito y no estamos logueados, eso quiere decir de que esta regla de permisos, esta regla de acceso no se va a aplicar. Entonces no le va, es decir que no se va a aplicar y nadie tendría acceso a esto. Entonces tener en cuenta eso. Aquí también tenemos otra posición del array que podemos setear, que son IPs. Entonces aquí podríamos tener un array en donde ponemos todas las IPs que queremos denegar o permitir acceso. Entonces ya se pueden dar cuenta que es muy poderoso, porque pues así como podríamos crear reglas de acceso
en la clase papá de este controlador que apliquen para todos los controladores, podríamos hacerla también que nuestra aplicación solamente acepte determinadas IP. Entonces ahí el nivel de seguridad y el nivel de acceso es muy amplio. Aquí serían las IP, así como formato de IP. El listado de IPs a las que queremos acceder, queremos permitirles acceso. ¿Qué más tenemos? Bueno, cabe aclarar que esto también, si ustedes desean, pues lo podrían, estas configuraciones, guardarlas en un archivo especial o en una base de datos si así lo desean. También tenemos acá, vamos a dejar esto aquí un poco comentarizado. También podríamos utilizar un parámetro para decir si solamente va a permitir peticiones get o post. Y eso es por medio de un array que se llama verbs. Y aquí podemos decir solamente las peticiones get o solamente a las peticiones post. Post. O también peticiones delete y put también. Pero principalmente las más usadas serían get o post. Además de esto también podemos poner reglas de acceso a... que sería expresión. Listo, también tenemos otro que es el que vamos a utilizar más, que es el roles. El roles va a tener los roles, el nombre del rol del usuario al que tú le quieres dar permiso, que es el tema que vamos a ver en el siguiente video. Vamos a implementar nuestros roles, que eso se hace por medio de un componente que es el componente Auth-Manager, que es para administrar la autenticación, y lo veremos en el siguiente video. Entonces tú a los roles les pones el nombre que quieras. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un roller que sea super, puede ser para el super administrador de la aplicación y que tenga acceso a todo, puede ser. Entonces tú aquí le dices roles y le dices el listado de roles al cual le vas a dar o no le vas a dar permiso a ese rol. Entonces si utilizamos roles, podríamos omitir user, ya, porque a los elementos que le damos permiso a los elementos son controllers o acciones, y a quien le damos permiso serían todos estos variables que tenemos acá abajo. Estos parámetros pueden ser a user, puede darle permiso a IPs, dependiendo de la petición o alguna expresión en concreto, o darle permiso a un rol. Entonces debes de tener el elemento al que le vas a dar el permiso y a quién le vas a dar ese permiso. En este caso yo solamente vamos a manejar roles. Claro, en un caso extremo son muy útiles estos otros parámetros que tenemos acá. Así que bueno, por lo pronto vamos a dejarlo como estaba, que es así a los usuarios, mientras que implementamos nuestro sistema de autenticación con el componente Auth-Manager, que nos toca crear algunas tablas y hacer algunas otras cosillas. Entonces nos vemos en un siguiente video. Gracias por seguirnos. Visítanos en www.códigofacilito.com y síguenos en Twitter con @códigofacilito. Mi Twitter personal, G. Salgado Toledo. Con mucho gusto les puedo responder preguntas. Un me gusta al video aquí abajito nos servirá mucho y saludos, chao.